de la familia. Hoy vamos a estar hablando un poco acerca de la familia de Dios y la comunión con Dios. Recuerde que la materia que estamos estudiando es distinción bíblica. Aquí vamos a ver, hermanos, lo que es la familia de Dios, un creyente que pertenece a la familia de Dios y un creyente también que tiene la comunión con Dios. Así que vamos a darle gracias al Señor. Vamos a orar en esta hora para que pues Dios utilice su palabra y también ustedes puedan ustedes recibir también este mensaje, este consejo de la Escritura. Padre Celestial, damos gracias en esta hora, mi Dios, por permitirnos una vez más poder estar delante de usted, Señor, poder glorificar primeramente su bendito nombre, Señor mío, y exaltarlo y glorificarlo, Señor. Gracias por la salvación, por la gracia que tú has dado también a cada uno de nosotros, Señor. En esta hora, Señor, vamos a venir al estudio sistemático de tu palabra. Queremos, Señor, que tú nos uses, Señor mío, y que también nuestros hermanos, los estudiantes de este instituto, tengan sus mentes abiertas, puedan ellos recibir más luz de lo que ellos tienen, Señor. Gracias. Bendice a todos los maestros, bendice a todos los alumnos y a los pastores también. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga. Hoy vamos a estar usando mucho la Biblia, así que yo les voy a sugerir que abran sus Biblias, que las tengan listas, porque vamos a ver muchos versículos bíblicos, muchos versículos en este estudio de la familia de Dios y la comunión con Dios. Debemos, hermanos, de entender qué es el requisito para llegar a ser miembro de la familia de Dios. Debemos de entender qué es el requisito para tener comunión con Dios continuamente y también distinguir la diferencia entre el hecho de ser de la familia de Dios y de la comunión versus la comunión con Dios en cuanto el tiempo, el perdón de pecados y etcétera, ¿verdad? Así que vamos a tratar de explicar el significado de estar en la familia de Dios. Vamos a tratar de explicar el significado de tener la comunión con Dios y también explicar 5 diferencias entre los dos también, porque hay una diferencia entre los dos, hermanos. La familia de Dios. Amén. Déjeme, vamos a quitar esto de acá. Ok. En esta lección, recuerde que las primeras tres lecciones en nuestra serie de distinción bíblica que hemos recibido, hermanos, vimos principios generales. Usted recibió principios generales de la interpretación bíblica. En estos estudios que usted tuvo por los maestros que estuvieron impartiendo, vimos la importancia de estudiar para presentarnos a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, ¿verdad? Y hermanos, una de las cosas es que en este estudio hemos aprendido a confiar en Él para darnos, para darnos entendimiento en todas las cosas. En los próximos 2 estudios hablamos de los 3 tiempos de la salvación. ¿Se acuerda que el hermano, el maestro Eber dio el primero y yo di el segundo? Entonces, vimos cuidadosamente el contexto para determinar cuáles de los 3
tiempos de la salvación están siendo examinados. Amén. ¿Se acuerda usted de los 3 tiempos de la salvación? Ok. Uno está en el pasado, otro está en el presente y otro está en el futuro. Esta distinción crucial nos ayudará a entender el plan completo de la salvación de Dios. Esa salvación que nos ha dado el Señor, que nos ha salvado de la pena del pecado, del poder del pecado y finalmente de la presencia del pecado. Es necesario poder entender estos 3 tiempos, hermano. En las 2 lecciones anteriores estudiamos la distinción entre la justificación versus la santificación. Amén. Así que vimos los 3 tipos de personas que habló el maestro Douglas, que son importantes entender y conocer el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Usted debe de saber, por ejemplo, si yo le preguntara a usted cuál de estos hombres es usted, usted tiene que tener ya una respuesta concreta de quién es usted. En esta lección, hermanos, examinaremos también las diferencias entre el estado de la familia de Dios versus el hecho de tener comunión con Dios. Hemos visto que el apóstol Pablo hace una distinción entre el hombre natural, recuerden, el hombre natural, que es un inconverso. Este hombre natural está controlado por la naturaleza pecaminosa. También tenemos la distinción entre el hombre espiritual, un hombre, un creyente controlado por el Espíritu Santo. Y por último tenemos al hombre carnal, un creyente que todavía está controlado por la carne o la naturaleza pecaminosa. Esas tres distinciones, usted tiene que, hermanos, saberlas distinguir. Amén. Juan explicó, hermanos, las mismas verdades, pero usando términos diferentes. Juan usa la diferencia de la familia de Dios diciendo que o tenemos comunión con Dios o no lo tenemos. Amén. Primero, necesitamos reconocer que ningún ser humano ha nacido, oiga bien lo que voy a decir, ningún ser humano ha nacido físicamente dentro de la familia de Dios. Eso es imposible. No puede un ser humano que ha nacido físicamente en el mundo, hermano, estar dentro de la familia de Dios, diciendo que o tenemos comunión con Dios o no lo tenemos, ¿verdad? Eso es necesario, pero necesitamos reconocer que ningún ser humano ha nacido físicamente dentro de la familia de Dios. Esta es la razón porque necesitamos, hermanos, nacer de nuevo. Por naturaleza, todos somos hijos de ira. Así lo dice Efesios 2:1. Amén. Así lo dice. Pregunta, ¿ha oído decir a la gente que todos somos hijos de Dios, hermano? ¿Ha oído usted decirle ahí a su vecino o cuando usted sale a evangelizar? Eso es lo que le dice la gente, ¿verdad? Es que todos somos hijos de Dios. Cada persona ha sido creada por Dios y es responsable ante Dios, pero no es un hijo de Dios. Amén. Esta es la razón por qué necesitamos nacer de nuevo, amados míos. Ojo, necesitamos, esto es algo sobrenatural. Amén. Gloria al Señor.
Vamos a poner esto aquí, este lado, para que tengamos la pantalla completa. Ok. Ok. En San Juan 1:11, hermanos, tenemos allí en la pantalla, San Juan 1:11, dice que a los suyos, más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 12:13. Amén. Pero tenemos en San Juan, dice que a los suyos vino, oiga bien, a los suyos vino y a los suyos, o sea, ¿quiénes son? Gente, no le recibieron. A lo suyo fue la creación. Vino y a lo suyo, a la gente, no le recibieron. En varias partes del Antiguo Testamento, Dios predijo que el Mesías vendría a encontrarnos verdades que en el Antiguo Testamento estaban. ¿Cómo sería el Mesías de donde vendría que llevaría a cabo estas cosas? En el Nuevo Testamento encontramos muchos detalles sobre el Mesías, por lo tanto, en el Nuevo Testamento podemos entender verdades acerca del Mesías aún mejor. Jesucristo vino. Jesucristo vino a presentarse como el rey de los judíos, el anticipado Mesías legítimo que reinaría legítimamente en el trono de David. La simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de Satanás. Y el Mesías que vendría a establecer el reino que había sido esperado por mucho tiempo. Entonces, ¿cuándo fue declarado que el pueblo de Israel no recibiría a Cristo como su Mesías? En cuanto al evangelio de la gracia y la muerte de Cristo, fue predicho que él sería crucificado, sepultado, resucitado de entre los muertos. Y un poco después de estos hechos, hermanos, y revelaciones, el evangelio de la gracia de Dios seguiría. Juan 1:11, vino a los que eran suyos. Ahí está. Vino a los que eran suyos, pero los suyos no le recibieron, dice la NBI. Pero hay un contraste también en Juan 1:12 y 13. Busquémoslo. Juan 1:12 y 13. Busquémoslo. Mas a todos los que le recibieron. Primero dice en primera de Juan 1:11, vino a los que eran suyos, pero los suyos no le recibieron. ¿Cuál es el contraste? Pero a todos los que le recibieron, dice el 12. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí tenemos el contraste. En el mundo evangélico oímos mucho acerca de la necesidad de recibir a Cristo. ¿Ha oído usted cuando le dicen, usted necesita recibir a Cristo? Es común verlo en el fin del folleto, quizás en un folleto que uno va a comprar ahí a la biblioteca cristiana, y en el folleto te dice eso, ¿verdad? Reciba a Jesucristo como su único Salvador. Tal vez usted lo ha visto, recibir a Cristo. Eso es común, ¿verdad? En los panfletos, como también las 4 leyes espirituales. Ellos nos explican que necesitamos recibir a Cristo, que en sí no es incorrecto. No es incorrecto recibirlo. El problema es cómo lo interpreta. La pregunta es, ¿cómo? Pues, ¿cómo es que alguien puede recibir a Cristo? Por ejemplo, en las 4 leyes espirituales, ellos usan Apocalipsis 3:20. 3:20. Ya usted ha leído Apocalipsis, porque muchos hermanos se confunden en esos versículos, hermanos. Yo quiero que usted busque Apocalipsis 3:20, por favor.
¿Ok? Apocalipsis 3:20. ¿Lo tiene? Ok. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos, nosotros utilizamos este versículo para poder evangelizar a una persona y poderle decir que tiene que recibirlo y que tiene que dejarlo entrar en el corazón, que él está llamando a la puerta y llamo? Más de algunos, hermanos, hemos hablado de esa manera. Amén. Hemos utilizado, instruyendo que necesitan orar una oración y pedirle a Cristo que entre en tu corazón. Eso no es lo que Juan 1:12 está diciendo. No está diciendo Juan 1:12. Mira lo que dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen, subraya ahí en su Biblia la palabra creer, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Pero quiénes? A los que creen. Amén. Ok. El versículo 12 nos dice que para recibir a Cristo necesitamos simplemente creer en su nombre. ¿Lo vio ahí? ¿Qué dice ahí? Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre. Eso es lo que nos está diciendo el versículo 12. Tienen que creer en el nombre del Señor. Su nombre representa quién es Él. Amén. Su nombre es el Señor Jesucristo. Quiero que apunten estos conceptos ahí en sus materiales. La palabra Señor. Señor, son tres conceptos que usted tiene que apuntarlo. La palabra Señor significa que Él es Dios soberano sobre todas cosas. Apunte porque más de alguien le va a decir, mire, ¿y qué significa Señor? Y a veces nos quedamos en el aire ahí, ¿va? Significa que Él es Dios y soberano sobre todas las cosas. Segundo concepto, Jesús. ¿Qué significa para Jesús? Que Él es el Salvador, quien vino a morir por nuestros pecados. Lo voy a repetir. Jesús significa que Él es el Salvador, quien vino a morir por nuestros pecados. Y tercero, Cristo. Cristo significa que Él es el Mesías de Israel, el ungido prometido de Dios. Amén. Ok. ¿Lo apuntó? Espero que sí. Si no, iba a quedar grabado de todo modo ahí. El hermano Dula lo va a tirar ahí en el grupo. En su nombre, dice el versículo. Mire, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre. En su nombre significa poner su fe en quién, en Cristo. Cristo es y lo que Él ha hecho, porque su nombre específicamente le identifica como el único Dios hombre, como ningún otro, hermanos. Cuando alguien recibe a Cristo por fe sola, ellos tienen el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Esto explica cómo y cuándo alguien nace de nuevo por obra de Dios. Juan 3 es el gran capítulo. Juan 3 es el gran capítulo. Amén. Del nuevo nacimiento en la Biblia. Explica más que muchos otros pasajes de la Biblia cómo nacer de nuevo. En esa imagen usted sabe quién es el que está ahí con Jesús, ¿verdad? Amén. En el capítulo 3, 1, 2,
Y vamos a leerlo. Espero que lo vayan ustedes leyendo en su Biblia. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Ahí tenemos a Nicodemo. Un principal entre los judíos. Versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Se fija lo que le dijo Nicodemo? Nicodemo era un hombre muy religioso, un hombre muy educado, y de hecho es llamado el maestro de Israel. Y el versículo 10 lo dice, del mismo capítulo, San Juan 1:10. Amén. ¿Lo tiene? Ok, dice. Ok, 3:10. Conocía muy bien el Antiguo Testamento Nicodemo y era honrado y respetado en la sociedad. Este vino a Jesús representando a los fariseos, diciendo que ellos habían llegado a la conclusión de que Jesús, que él había venido de Dios. Juan 3, lo dice, ¿verdad? Juan 3, 1 y 2. Él creía en Dios y en Jesús como maestro solamente, enviado por Dios. Pero él no había nacido de nuevo. Mire Nicodemo, no había nacido de nuevo. 5 puntos. Nicodemo, él creía en Dios, sí. Nicodemo, él creía que Jesús era un maestro enviado de Dios, sí. 5 puntos. Nicodemo creía que él era salvo, nacido de nuevo, no. Nicodemo creía que él era regenerado, no. ¿Necesitaba nacer de nuevo? Sí. Esto nosotros lo sabemos, hermano, por el versículo 3. Mira lo que dice el versículo 3. Respondiendo Jesús, Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa nacer de arriba. Usted es nacido de arriba. En otras palabras, de Dios, hermanos. De Dios. Así es. San Juan 1:13 lo dice. 1:13. Busquemos el versículo 13 de capítulo 1:13. Mire lo que dice. Dice, lo voy a leer para usted. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad, ni de voluntad de varón, sino de Dios, de arriba. De arriba venimos nosotros, somos nacidos de arriba. Amén. Esto es un nacimiento espiritual. Nicodemo necesitaba nacer espiritualmente. Ahora, ¿entendió Nicodemo esto? Él no entendió de lo que Jesús estaba hablando en Juan 3, del 3 al 4. Veamos el versículo 4. Nicodemo le dijo, bueno, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Imagínese, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo no entendía. Él estaba confundido. Nicodemo estaba pensando en un segundo nacimiento físico. Él no entendió la necesidad de un nacimiento espiritual. En parte porque Nicodemo pensaba que era justo. Mire, hay muchas personas que piensan que ellos son justos. Así como Nicodemo, como este religioso.
que él era autosuficiente. ¿No? Ustedes no se han encontrado con gente así, no, que yo no necesito de un maestro, dice, con lo que me guía a mí, se sienten autosuficientes. Hoy en día hay muchos de eso. La gente que más difícilmente ve su necesidad de salvación es la gente religiosa que tiene en alta estima su estado espiritual. Amén. Veamos el versículo 5. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Estamos en el capítulo 3 de San Juan, estudiando verso por verso. Estamos viendo aquí a Nicodemo. Algunos asumen inmediatamente que Juan 3:5 está hablando del bautismo en agua. Mire, yo he hablado con muchas personas y, por ejemplo, la Pentecostal Unida, por ejemplo, los Jesucitos, por ejemplo, la Luz del Mundo. Hay muchos, por ejemplo, hay unas iglesias apostólicas libres, apostólicas proféticas. Hay muchos hermanos que ellos cuando ven este versículo creen que está hablando del bautismo en agua y que es necesario para la salvación. Aquí, mi hermano, el bautismo en agua no tiene nada que ver con el versículo 5. Recuerdan que Nicodemo está pensando en dos nacimientos. Amén. Físico. Por lo tanto, Jesús usó la palabra agua. Agua, fuera de. Nacido fuera de, agua, que se refiere al nacimiento físico. Todos los bebés cuando nacen, hermanos, están metidos en una bolsa de agua. Cuando esa agua revienta, nace la criatura. Amén. Veamos qué es lo que dice el capítulo 3:6 de San Juan. Lo que es nacido de la carne, mire, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Amén. En este versículo 6 enfatiza esta diferencia. Jesús les explicó la diferencia entre un nacimiento físico y un nacimiento espiritual. Eso es lo que estaba haciendo Jesús con Nicodemo. El nacimiento físico es de la carne. El nacimiento espiritual es del espíritu. El tipo de nacimiento que el Espíritu Santo produce es nacimiento espiritual. Vámonos al versículo 7. Versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Él dijo, no te maravilles. Porque Nicodemo estaba sorprendido y atónito. Si alguien tenía las calificaciones para ir al cielo por su obra religiosa y su linaje era Nicodemo. Era Nicodemo. Sin embargo, Jesús le dijo a Nicodemo, una persona muy religiosa, te es necesario nacer de nuevo. Él no tenía la idea de lo que Jesús estaba hablando. ¿No ve usted que es sorprendente que la gente no vea su necesidad de nacer de nuevo, hermano? ¿No ha visto usted que cuando usted le está presentando el evangelio a una persona, ellos no miran la necesidad de nacer de nuevo, no lo ven? Cuando compartimos el evangelio con ellos, es imposible que sean, hermano, es imposible que sean religiosos como Nicodemo y estén pensando en términos de rituales, experiencias o algo así parecido, ¿verdad? Versículo 8, 3:8 de San Juan, miremoslo. ¿Qué es lo que dice? El viento sopla. Oiga bien, el viento, ¿qué significa eso? Esta es la misma palabra griega que significa
significa viento como espiritual. Lanto. Sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hay un juego de palabras aquí, hermano. La palabra para espíritu, amén, espíritu, es la palabra griega neuma, neuma. Y también tenemos la palabra viento. Es la palabra en griega neuma también, neuma. Recuerde que el contexto es el fondo del significado de una palabra. Cuando una palabra tiene dos o más significados o un usos, aquí Jesús está jugando con una palabra y con la otra para hacer su punto. Un nacimiento que viene del Espíritu Santo es como un viento. Es invisible, pero es real, hermano. Neuma. No puedes ver el viento, pero puedes ver sus efectos. Este nacimiento espiritual es igualmente invisible, sin embargo, es real y es absolutamente necesario para entrar al reino de Dios, de acuerdo con el Señor Jesucristo. Vayámonos al capítulo 3:9 de San Juan. Respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo? Amén. Ok. Note la palabra ¿cómo? Ahí está la palabra ¿cómo? En el versículo. ¿Cómo puede hacerse esto? Esta palabra, hasta este punto, Cristo ha explicado la necesidad de un nuevo nacimiento. O sea, es necesario nacer de nuevo. Y él ha explicado la naturaleza de un nacimiento nuevo, espiritual, no físico. Y mire, y la fuente del nuevo nacimiento viene del Espíritu Santo. Quiero decir en este estudio que ningún ser humano jamás ha nacido físicamente dentro de la familia de Dios. Jamás, hermanos. Porque por naturaleza todos son hijos de ira. Así lo dice Efesios 2:1-3. Cada persona ha sido creada por Dios y es responsable ante Dios, pero no es un hijo de Dios. Desde el pecado de Adán, allá en el huerto del Edén, en Génesis 3:1-12, cada persona en la tierra es un pecador y merece el juicio de Dios. Juan 3:16, Romanos 3:23, anexa estos versículos, y Romanos 6:23, Romanos 5:12. Cada persona en la tierra, hermano, vino para morir como el Salvador del mundo. Veamos el versículo 10, 3:10 de San Juan. Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Tú eres el maestro más prominente de Israel, en otras palabras, le dijo el Señor. ¿Pero acaso ni siquiera sabes esto? Eso es lo que le quiso decir. Esta es la cosa más básica que necesitamos saber, hermanos, cada uno de nosotros. Juan 3:11-13. De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos. Lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales?
Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Fíjense que yo hasta este versículo, yo me había, cuando yo no estaba en el instituto, yo me había confundido con este versículo. Y gracias a Dios que recibí la luz de la palabra de Dios. Aquí Jesús está explicando que Él ha descendido del cielo y que Él es Dios. Eso es lo que significa. Él es el Hijo del Hombre. Jesús es ambas cosas. Él es 100% Dios y 100% hombre. Eso es lo que está diciendo el versículo. Él representa a Dios y al hombre en la cruz. Amén. Vayámonos a Primera de Timoteo. Vamos a buscar Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2, 3. Mira lo que dice. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios. ¿Ok? Sí. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo mediador y un solo mediador entre los dioses y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo por rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad, en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. ¿Qué le parece? Cuando estaba explicando Jesús cómo nacer de nuevo, él enfatiza que el nuevo nacimiento espiritual viene por creer en Él, en Jesucristo. Sí. San Juan, capítulo 3:14. ¿Qué nos dice San Juan 3:14? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Dónde está esto? En el libro de Número 21, del 5 al 9, donde el pueblo de Israel fue salvo por fe, de no morir por las mordeduras de la serpiente. Las serpientes venenosas que habían llegado para morderlos y matarlos por la desobediencia. Así que tal como los israelitas fueron salvos físicamente por fe, con solo mirar la serpiente, así nosotros somos salvos espiritualmente por fe en el Señor Jesucristo con nuestro Salvador. ¿Cómo? Por creer en Él. Él es nuestro nacimiento. Vino solo por fe, solo en Jesucristo. No podemos nosotros fe más obras, no. Ok. Estamos estudiando el nacimiento. ¿Qué es la próxima cosa que él enfatizó? Que el nuevo nacimiento viene mediante la cruz, como vemos en esta historia del Antiguo Testamento, Juan 3:15, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Recibimos el nuevo nacimiento solamente por fe, solo en Cristo solamente. Recibimos la vida eterna mediante la fe sola en Cristo solamente. Juan 3, 16 y 18. Amén. Porque todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Nacer de nuevo. Miren, es necesario nacer de nuevo. Nacer físico, 3:3. Nacer espiritual, nacer de nuevo.
Nacer 3:4 del vientre, físico del vientre, y no se puede nacer en espiritual. 3:5 del agua y del espíritu. Lo que es nacido, 3:6, lo que es nacido también, de la carne y del espíritu. De la carne es y espíritu es. Amén. Tenemos a Nicodemo. En Juan 3, el pasaje de la Biblia que más explica sobre nacer de nuevo, Jesucristo enseña la necesidad de nacer de nuevo. Os es necesario nacer de nuevo, dice. La naturaleza del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento a través de Cristo solamente. Porque no envió Dios al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Amén. Veamos. El nuevo nacimiento a través de la cruz solamente. Ahí está, mire. Poniendo su fe en la serpiente, pues así como ellos pusieron su fe para ser salvos físicamente, nosotros también ponemos nuestra fe en Cristo para ser salvos de la condenación. Solamente en Cristo. El nuevo nacimiento es a través de la fe en Cristo solamente. Veamos este versículo, ya lo leímos, del 15 al 18. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. ¿Se fijan lo importante que es creer? Solo en este versículo, mire cuántas veces aparece la palabra creer, del 15 al 18. 1, 2, 3, 4, 5. 5 veces aparece la palabra creer. Es muy importante. Sin embargo, cuando pensamos en comunión con Dios, vemos la necesidad de ser nacido de nuevo. Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La naturaleza del nuevo nacimiento, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Ok, la manera de ser nacido de nuevo. 3. El nuevo nacimiento es a través de Cristo solamente. El nuevo nacimiento es a través de la cruz. El nuevo nacimiento es a través de la fe en Cristo solamente. Si usted tiene una página adicional, vaya escribiendo esto. No te maravilles de que te diga, os es necesario nacer de nuevo. Nicodemo no entendía hasta que Jesús lo explicó. La diferencia entre la familia de Dios y la comunión con Dios. Número 1, en referencia al tiempo.
Vámonos al material. Bueno, ahí hicimos una pequeña introducción, ¿verdad? Ahora vamos al material. Una persona entra en la familia de Dios en un momento de tiempo cuando nace de nuevo. Una persona entra en la familia de Dios en un momento de tiempo cuando nace de nuevo. Muchos confunden la diferencia bíblica en las escrituras entre ser un hijo en la familia de Dios y andar en comunión con Dios. Lo confunden. Pueda que usted esté confundido también. Si usted no sabe distinguir entre estos dos, una vez que llega a ser un hijo de Dios, siempre será un hijo de Dios. Eso no cambia. Sin embargo, algunos hijos no andan en comunión con Dios, por lo cual no se comportan ni viven de una manera justa y piadosa. Vamos a tomar un versículo de referencia. San Juan 1, 2 y 13. ¿Qué es lo que dice? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Voy a repetir este versículo. Mas a todos los que lo recibieron, Juan 1, 2 y 13, capítulo 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, entramos a la familia de Dios en un momento de tiempo. Cuando nacemos de nuevo, ahí es donde usted entra a la familia de Dios. Y es solamente por la fe. Solamente en Jesucristo, no en la Virgen María, no en Confucio, no en hermano, en Mahoma, no, es en Jesucristo. Amén. ¿Ya lo vio? Ok. Cada persona tiene que llegar en su vida a un punto en que se da cuenta de que es un pecador culpable ante Dios y que está perdido. Tiene que entender el evangelio de la gracia y en un momento de su vida tomar la decisión de confiar en Jesucristo como el Salvador para nacer de nuevo. ¿Ok? Sin embargo, cuando pensamos en comunión con Dios, ve, mientras que la comunión con Dios se disfruta todo el tiempo cuando el creyente anda en la luz. Voy a repetirlo de nuevo. Mientras que la comunión con Dios se disfruta todo el tiempo. Mire, todo el tiempo. Cuando el creyente, va a poner usted en su material, anda en la luz. ¿Ok? Ok. Anda en la luz. En el principio del libro de Primera de Juan, ahí está el versículo, vemos el propósito del libro. Esto es importante, hermanos, porque algunos ven este libro como un libro de pruebas, como un libro de pruebas de la salvación. O sea que quieren saber por seguro si son salvos o no son salvos. Observe, muchos están confundidos en este libro. Observen cómo su caminar diario concuerda con las pruebas de Primera de Juan. Hay problemas con este método. ¿Conseguimos aseguranza basada en la obra de Cristo o en nuestro caminar? Hay una diferencia grande. Nuestra
aseguranza está basada en la obra completa de Jesucristo. Vayámonos a primera de Juan. Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2. Leámoslo en su Biblia. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Mire qué importante este versículo. El versículo tiene tres, o sea, en el versículo 3, si usted lo lee, quiero que usted lo lea en el versículo 3. ¿Qué es lo que dice? 2, 3. ¿Qué dice? Porque lo que hemos visto y oído, os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eso es lo que dice el versículo 3. En primera de Juan es un libro sobre la comunión. El capítulo 3, el capítulo 1, versículo 3, versículo 6, versículo 7, nos habla de la comunión. No nos está hablando de la salvación. Cuando usted lea primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan, está hablando de la comunión del creyente, no de salvación, no de salvación. Eso tiene que tener usted claro. Tener un pensamiento común sobre Jesucristo lleva a la comunión con Dios y con otros. Juan quiere dar a conocer a Jesucristo, dar a conocer a los creyentes, oiga bien, para que todos puedan tener una continua comunión con Dios. De eso se trata el libro. Y cómo tener una comunión con otros hermanos. Cómo andar en un caminar diario en la luz del hermano de la verdad de Dios. Y cuando usted anda en esa luz de la verdad de Dios, traerá a su vida comunión con Jesucristo y con otros cristianos también. Usted tendrá gozo. Amén. Veamos lo que dice primera de Juan 1 del 5 al 7. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Oiga bien. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión, subraya la palabra comunión con él, y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión, vuélvalo a subrayar, unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Allá en el versículo 3 también habla de la comunión. ¿Sí? Puede subrayarlo también. Se encuentra la palabra comunión 4 veces en el versículo del 3 al 7. 4 veces. Y quizás más. Puede que usted encuentre más versículos ahí. Comunión. ¿Qué significa comunión? Tener algo en común o un acuerdo. Coinonía. Comunión, coinonía. Una ilustración es cuando dos marineros reman en la misma dirección. Pero imagínense, hermano, yo remando para atrás y usted para adelante, ¿cómo vamos a estar ahí? ¿Tendremos comunión? No. Eso es que nos pongamos todos a remar al mismo lado, a la misma dirección. La palabra significa un comunión uno con el otro. Los verbos, este pasaje está en el tiempo presente. Amén. Presente, hermanos. Comunión continuo.
porque no es una acción, es un punto de tiempo como la salvación, tiempo aoristo, aoristo. Versículo 7. ¿Qué es lo que dice el versículo 7? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, mire, andamos. Está hablando de caminar. Es en el tiempo presente, hablando de un proceso continuo. O sea que tenemos que nosotros andar paso a paso, momento a momento. Debemos de caminar con el Señor juntos. De acuerdo con el versículo 7, cuando estamos en comunión con Dios, hay una santificación práctica. Una santificación práctica que ocurre en nuestro caminar diario. Ahí vamos, caminando, paso a paso, paso a paso. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos a otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué tremendo. Tu estado en la familia celestial de Dios es para siempre. Nunca te podrás perder o ir al infierno. Ahora usted tiene el privilegio de tener comunión con Dios permanente en Él, andando en la luz con Él. Anote ahí, Juan 15 del 1 al 7. Hay un ejemplo y se lo voy a poner de esta manera. Después que una pareja se casa y tiene hijos, los hijos los hijos forman parte de la familia, ¿verdad que sí? Por nacimiento, hermano, Douglas es mi hijo por nacimiento. Ellos nacieron en esta familia y nadie puede cambiar ese nacimiento. Por más que Douglas diga, yo no quiero llevar el apellido Zelaya, tiene que llevarlo. Es que yo quiero que mis genes me lo quiten, no puede. Nació en esta familia. Los hijos pueden vivir de acuerdo a los deseos de los padres y vivir en comunión con ellos y pueden, hermanos, también desobedecer, ¿verdad que sí? Tenemos muchos hijos que son desobedientes, ¿verdad que sí? Desobedientes a los padres y vivir en rebeldía también contra ellos. Ay, así como el hijo pródigo. En rebeldía o en comunión también pueden estar. Los hijos están en la familia por nacimiento. Así es la familia. Sean como sean. Es la familia de Dios. Se nace en la familia para siempre. Y cada día tiene la oportunidad de tener comunión con su padre. Cada día. Yo me siento contento cuando mi hijo me está hablando todos los días. Porque tengo comunión con él. Así también nosotros tenemos comunión con nuestro Padre Celestial. Y con tu Salvador Jesucristo también. Una buena manera para representar la diferencia entre ser en la familia de Dios y tener comunión con Dios. ¿Sabe cuál es? Es usar estos dos círculos en el diagrama. Ahí, mira. Esos dos círculos en el diagrama. Ya Cristo, hermanos, Él, quiero ver si puedo hacer esto aquí. Ya Cristo nos perdonó. Ya Cristo perdonó nuestros pecados en la cruz. Por la fe sola. Por la fe sola. Cuando el Señor perdonó mis pecados, fui bautizado en el Espíritu Santo cuando puse mi fe en Él. Eso es en 1 Corintios 12:13. Entonces yo vine a ser parte de la familia de Dios, de Cristo. Amén.
Busquemos qué es lo que dice Gálatas 3:26. Así alguien lo tiene ahí, si me lo puede leer, por favor. Gálatas 3:26. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? ¿Lo tienen? Espero que tengan sus Biblias abiertas. Amén. Ok, léalo. Dice, pero todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ok. ¿A quiénes les está diciendo? A los creyentes. A los creyentes, correcto, hermana. Amén. A los creyentes, todos por la fe somos hijos de Dios. Entonces, Dios, Él no solamente quiere que estemos, somos de la familia, pero Él quiere que nosotros tengamos comunión con Él. Él quiere que usted se mantenga en comunión con Dios. Amén. Entramos a la familia de Dios en un punto de tiempo cuando nacimos de nuevo. La familia de Dios que dura por siempre, hermanos, por siempre. Es segura por los siglos de los siglos. Porque una vez que somos salvos, no es posible perder la salvación, ¿verdad que no, hermano? No podemos perder la salvación. Porque si esto fuese así, hermano, entonces de nada sirvió el sacrificio de Cristo. Es seguro siempre. Ahora tenemos el privilegio de tener la comunión con Dios. Si estamos de acuerdo con Él y si deseamos caminar con Él. Amén. Hay una ilustración más. Cuando una pareja se casa y ellos entraron en una unión, la pareja, ellos entraron en una unión uno con el otro. Y ahora ellos tienen la oportunidad de tener comunión diaria. Amén. Pero sabemos que la comunicación en el matrimonio se puede romper, ¿verdad que sí? Si dos personas están casadas, no significa automáticamente que van a disfrutar comunión siempre. Es posible que ni siquiera estén hablando, ni siquiera se hablen. Es posible que no tengan comunión en el matrimonio. Es lo mismo entre Dios y el creyente. Dios quiere tener comunión con nosotros y tenemos el privilegio de tener comunión con Él. Vamos a ver otra diferencia entre el hecho de estar en la familia de Dios y tener la comunión con Dios. En referencia, ¿quién? ¿A quién? En referencia, ¿a quién? A. Pongan ahí. Todos, van a poner ustedes, los creyentes por la fe en Jesucristo son miembros de la familia de Dios. Voy a repetirlo. A. Todos los creyentes por la fe en Jesucristo son miembros de la familia de Dios. Amén. No hay tal cosa como nacer de nuevo, pero todavía estar esperando entrar en la familia de Dios. Nosotros sabemos que Pablo dice en Gálatas 3:26, ahí está el versículo. Vamos a tocar este versículo. Amén. Para que tengamos una idea. Ok. Gálatas, vamos a ver. Este, vamos a tocar ahorita. Gálatas. ¿Ven ahí el color rojo? ¿Lo miran? Sí, ¿verdad? No sé si lo miran ustedes que rayé ahí Gálatas 3:26. Sí, se ve, hermano. Ok, hermano. Hermano Mario, gracias. Entonces, ¿qué es lo que dice Gálatas 3:26? Pues todos sois hijos. Oiga bien, hijos de Dios, lo que dijo la hermana, por la fe en Cristo Jesús. Todos somos hijos. Juan usó este terminología se llama, ¿ya? Diferente para comunicar la misma verdad aquí en lo que Juan dijo también. Veamos el otro versículo. Juan 5:1.
todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Ahí está. Es nacido de Dios también. Si hemos creído la verdad que Dios dice acerca de su Hijo Jesucristo, entonces hemos nacido de Dios, amados hermanos. Entonces, luego Dios empieza a darnos amor para con otros creyentes, porque su amor ha sido sembrado, plantado en nuestros corazones por medio del nuevo nacimiento. Por lo tanto, todos los creyentes genuinos son parte de la familia de Dios. Usted es parte de la familia de Dios. Cada uno de ustedes, hermano Mario, hermano Fernando, la hermana Katia, la hermana Wendy y todos los hermanos que están en el Instituto Bíblico, todos son parte de la familia de Dios. Por otro lado, no todos los creyentes están en el círculo de la comunión. Estamos distinguiendo, ¿verdad?, lo que es la familia y la comunión. Porque pueda que haya algunos cristianos que son parte de la familia de Dios, pero no tienen comunión con Dios. O sea, todos forman parte de la familia de Dios. Y eso nunca cambiará. Pero tu comunión con Dios, ¿cómo está? Cambia. Cambia según lo que piensas de un momento a otro. Y según tu caminar diario. Cambia. Algunas veces andamos bien con Dios, otras veces andamos mal. El Nuevo Testamento describe a la familia de Dios llamando a todos los cristianos hermanos. Así lo llamo. Le voy a regalar unos versículos. Quiero que lo apunte. Ahí, adicional, ahí. Romanos 1:13. Romanos 12:1. Romanos 16:17. Primera de Corintios 1:10 al 11. Primera de Corintios 2:1. Primera de Corintios 3:1. Santiago 1:2 y 16 y 19. Ok, ahí los tiene. Ve, no todos los creyentes en Jesucristo andan en comunión con Dios. Condicional, sí, pero no todos. ¿Va a poner usted en su material? ¿Ok? No todos. Primera de Juan 1:5 al 10 está ahí. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mire, yo quiero decirles algo. En primera de Juan 1:5 al 10 hay algo bien importante ahí. Hay algo muy importante. Hay algo que registra 5 cláusulas. La palabra sí. Esto sí establecen el hecho de que para andar en comunión con Dios hay que cumplir ciertas condiciones. Si cumples con las condiciones, tendrás comunión con Él. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Enseña que Dios es justo y sin pecado, por lo cual sus hijos tienen que pensar y vivir de una manera justa y que sea agradable a Él. A Él. Capítulo 1 al 5 lo dice, ¿verdad? De primera de Juan. Ok, veamos. Si decimos, amén, que tenemos comunión
con él, pueda que sí o pueda que no. ¿Ok? Estas son las reglas del que es nacido de nuevo. Si decimos que tenemos comunión con él, pueda que sí la tengas o puedas que no la tengas también. Versículo 7. Si andamos en luz como él está en luz, pueda que sí o pueda que tampoco no andes en luz. ¿Se fija el contraste? Ok, quiero que usted se fije. Si, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, pueda que sí tengas o pueda que no tengas pecado. ¿Usted se está evaluando? Esta es como una pequeña evaluación, ¿verdad? Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, pueda que sí o pueda que no también, ¿verdad? Hay muchos creyentes que no les gusta confesar sus pecados. Y por eso andan todos con la cara toda triste, jalada, ¿verdad? Y 10. Si decimos que no hemos pecado, pueda que sí decimos o pueda que no. Cada de estas 5 cláusulas de sí están en la condición de tercera clase en el griego. Pueda que sea verdad o pueda que no sea verdad, en otras palabras. ¿Ven? Pueda que sí o pueda que no. El versículo 6, si decimos que tenemos comunión con él, esto significa que si andamos en tinieblas, no puede andar en pecado, en tinieblas. Estar en comunión con Dios, el pecado impide la comunión con Dios, con tu Dios, que es santo. Así como Adán y Eva pecaron, fueron echados del huerto. ¿Ok? Quiero que apunten en el versículo 6. Si decimos que sí, que tenemos comunión, unos versículos adicionales, si usted quiere, se los quiero regalar en esta hora. Salmo 66, 18. Primera de Corintios 3:3. ¿Ok? Efesios 4:17. Filipenses 3:18. Segunda de Tesalonicenses 3:11. Segunda de Pedro 3:10. Judas 1:18. Recuerden que estos versículos no le van a salir cuando ahí se los estoy dando yo adicionalmente. En el versículo 7, si andamos en luz como él está en luz, pueda que sí o pueda que no. ¿Qué significa? Y andamos en tinieblas, si andamos en tinieblas, andar en rectitud y en verdad, de la verdad es luz, lleva a la comunión con Dios y con otros. Andar en humildad, andar, hermanos, en ser una persona humilde, dependencia en Jesucristo. Y de acuerdo con la verdad de la palabra de Dios, trae comunión. En el versículo 7 le voy a regalar otros versículos para que usted los estudie. Juan 12:35. Romanos 6:4. Romanos 8:4. Romanos 13:13. Primera de Corintios 7:7. Segunda de Corintios 5:7. Gálatas 5:16. Efesios 2:10. Efesios 4:1. Romanos 5:2 al 8. Colosenses 1:10.
Colosenses 2:6. Colosenses 4:5. Ok, veamos el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, pueda que sí o pueda que no. También hay cristianos que puedan que sí y puedan que no. ¿Qué significa esto? Pecado. No es mismo que pecados. Cada cristiano aún tiene una naturaleza pecaminosa, pecado, que le hace pecar en pensamientos, en palabras, en hechos. ¿Ok? Si niegas tener una naturaleza pecaminosa, estás engañándote. Y la verdad de Dios no está en ti. Es una manera práctica cada día. La naturaleza pecaminosa te controlará si no cuentas con tu nueva posición en Cristo y con los recursos de la gracia de Jesucristo. Le voy a dar otros pasajes bíblicos. Romanos 6:1 al 12. Romanos 7:7 al 25. Gálatas 2:20 y Gálatas 5:16 al 20. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, pueda que sí o pueda que no. ¿Cuántos pecados? Cuando usted peca y confiesa, ¿lo admite ante Dios? ¿Él te perdona? ¿Él te limpia de todo pecado? La confesión no es la clave para permanecer en comunión. Es la clave para volver a la comunión. ¿Oyó lo que dije? Después de haber pecado, es la clave para volver a la comunión, la confesión. Le voy a regalar unos versículos. Judas 10:10 al 15. Primera de Samuel 12:10. Primera de Samuel 15:24. Salmo 32:1 al 5. Salmo 51:1. Ok. Número 10. Si decimos que no hemos pecado, el pecado personal tiene que ser confesado, hermanos. Los cristianos que piensan que no pecan están hablando contra la palabra de Dios y están engañados. No puedes estar en comunión sin confesar tus pecados personales, hermano. No importa, hermano, usted tiene que confesarlo lo más pronto posible. ¿Los corintios eran carnales? Sí. Y no eran espirituales. Por causa de su pecado, de celos, de contiendas que tenían ellos, disensiones. Eso está en 1 Corintios 3:1 al 4. Ser espiritual y la comunión son simultáneos. Esto se refiere a tu relación con el Espíritu Santo. Entonces, esta es la idea de la condición de tercera clase en el griego. Es la condición de tu posibilidad. Todos los creyentes pueden tener comunión con Dios, pero no todos los creyentes la tienen. Comunión con Dios es un andar diario, momento a momento. Todos somos parte de la familia de Dios que nunca cambia, pero nuestra comunión con Dios sí cambia. La comunión con Dios siempre está disponible, pero no siempre es verdad de nosotros en cada momento. Por eso cuando usted mira ahí, ¿verdad? Los tres tiempos de la salvación, justificación, santificación y glorificación, justificación y glorificación están en un punto de tiempo, pero la santificación es un proceso. ¿Por qué? Porque ahí es donde los cristianos fallan. Vamos a ver otra diferencia. Estamos viendo distinciones bíblicas, necesitamos ver esta diferencia y hermano, y en las demás lecciones que restan, vamos a ver más diferencias. ¿Ok? En cuanto al perdón de pecados, los pecados han sido, número A, letra A. Los pecados han sido posicionalmente
y judicialmente perdonados para siempre en la familia de Dios. Voy a repetirlo de nuevo. Los pecados han sido posicional y judicialmente perdonados para siempre en la familia de Dios. En el momento de tu salvación fuiste puesto en una unión perfecta con Jesucristo. Esa es tu posición. Esa es la posición que tiene cada creyente. Todos los que estamos en este instituto bíblico, esa es nuestra posición en Cristo. Amén. Como una nueva creación en Jesucristo. Todos nosotros recibimos para siempre un completo perdón de pecados. Amén. Ok. ¿Qué dice Efesios 1:7? ¿Qué dice Efesios 1:7? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón, mire, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Es que, hermano, es en Cristo que tenemos el perdón a través de su sangre. La gracia está llena de riquezas, hermano, de seguridad eterna, de justificación. Tenemos paz para con Dios. Está llena de riquezas. Veamos otro versículo. Amén. Veamos otro versículo. Veamos este, Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Qué le parece? Cuando estábamos muertos en el pecado, hermano, ¿cómo vivía usted antes de ser salvo? Muerto. Hedía, hermano. Estaba en la incircuncisión de la carne. Pues en esa posición que usted tenía en el pasado, vino el Señor y te dio vida juntamente con él y te perdonó todos los pecados. Colosenses 2:13 dice, perdonando todos los pecados. ¿Cuáles pecados? Es que Dios no nos perdonó solamente algunos pecados como algunos piensan. No, todos, dice ahí, mire, todos. ¿Cuáles son todos? Pasado, presente y futuro. Él los perdonó todos. Veamos otro versículo, Juan 2:12. ¿Qué dice? Os escribo a vosotros, hijitos. Os escribo a vosotros, hijitos. Primera de Juan 2:12. La palabra hijitos en el griego no significa creyente. Creyente es inmaduro. Él no está usando un contraste entre bebé en Cristo como creyentes maduros. Es un término cariñoso, hijitos, que se refiere a todos los creyentes que han nacido de nuevo. Cuando un bebé nace, ¿verdad? Por primera vez, es un término cariñoso poderle decir a un padre, una madre, ay, mi hijito lindo, mi muchachito, mi hijito. Pues allí, en este versículo, os escribo a vosotros, hijitos, le está hablando a los recién nacidos, a creyentes que han nacido de nuevo y por lo tanto son hijos de Dios. En primera de Juan 1:12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Pregunto, ¿qué es verdad de cada creyente? Sus pecados han sido perdonados. ¿Cuál es pecado? Esta es una verdad. Pasado, presente y futuro. Todos los pecados son perdonados. ¿Por qué? Porque Cristo murió por todos ellos. Por lo tanto, no necesitamos tener culpa.
como algunos, ¿verdad? Que tienen culpa y viven con esa culpa, ¿verdad? Un hermano me escribió en el altar familiar donde estamos orando y me dice, hermano, yo quiero que usted ore por mí porque me siento como un pez fuera del agua, me dijo, o sea que no había salvación. Eso es lo que me quiso dar a entender él, que no tenía la salvación. No necesitamos, hermano, sentirnos culpables sobre nuestros pecados en el pasado, porque Dios los ha perdonado. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. Ahí está en la Biblia, Primera de Juan 2:12. Completamente todo. Sin embargo, podemos tener remordimiento acerca de lo que hayamos hecho, pero no necesitamos llevar una carga de culpa porque Dios está completamente satisfecho con la obra que hizo su Hijo Jesucristo. Nosotros podemos saber que Jesucristo pagó la penalidad por nuestros pecados y que Dios nos limpia de todos ellos. Sin embargo, hay algunos que pueden traer sus pecados a las mentes, a la mente sobre ellos. Y así, hermano, vivir una vida torturados. Mire, los pecados pueden torturarte, pero Dios quiere que nosotros seamos libres de esa culpa y que continuemos con nuestras vidas. Amén. Está dicho que Jesucristo murió por los pecados de todo el mundo. Dios puede, hermano, por lo tanto, ofrecer perdón de pecados a todo aquel que quiera venir a Jesucristo por la fe. Le voy a dar unos versículos adicionales. Isaías 53:6, Mateo 20:28, Juan 1:29, Juan 3:16, Juan 6:33, Juan 10:11, Juan 11:50 al 51, Romanos 5:6, 8, Romanos 18, Gálatas 2:20, Efesios 5:25, 1 Timoteo 2:6 y 4:10. Amén. Miremos un versículo de estos que están aquí. Primera de Juan 2:12, Colosenses 2:13. Esos dos versículos que ya los leímos aseguran que los pecados de los cristianos han sido totalmente perdonados. Ya, hermano, está escrito en tiempo pasado. Os escribo a vosotros, hijitos, miren, Juan 2:12. Hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Veamos Colosenses 2:13. Ya lo leímos, pero veámoslo. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Ya están perdonados, hermano. Ya fueron perdonados nuestros pecados. Ok, ve. Los pecados deben ser perdonados paternalmente todos los días para disfrutar de la comunión con Dios. Voy a repetirlo. Los pecados deben ser perdonados paternalmente todos los días para disfrutar de la comunión con Dios. ¿Ok? Vamos a hablar más de esto en las próximas sesiones. Pero en general, la diferencia entre el perdón judicial y el perdón paternal es ser declarado justo ante Dios judicialmente. ¿Ok? Vamos. Ahí también. Perdonados. La comunión significa estar de acuerdo de manera que para tener comunión tiene que estar de acuerdo con el pensamiento y hecho. No sin pecados como él, sino andando en la luz. ¿Por qué, hermanos? Porque el pecado corta la comunión con Dios. Él promete perdonarte y limpiarte de toda maldad cuando tú confiesas tu pecado. Confesar es admitir ante Dios que has pecado.
Puede que sí, puede que no. Amén. Ok. En cuanto a los requisitos. A, la fe. Póngala usted ahí, la fe en su material. En Jesucristo, como el Salvador, es el único requisito para entrar en la familia de Dios. Lo hemos visto en Juan 1:12 y en Gálatas 3:26, ya lo leímos. Sin embargo, B, se requiere tanto de la fe como de la confesión de pecados para disfrutar de la comunión con Dios. Sin embargo, se requiere tanto de la fe, va a poner usted en su material, como de la confesión de pecados para disfrutar de la comunión con Dios. Hebreos, vamos a tomar este versículo para que lo leamos. Hebreos en su material, Hebreos 11:6. ¿Ok? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. En este versículo dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, es obvio que fe es la clave, pero hay más todavía. La fe es necesaria para cada aspecto de nuestra vida, nuestro andar cristiano en Romanos 1:16-17. A ver qué me dice, qué dice Romanos 1:16-17. ¿Quién se lo sabe? Sin leer la Biblia. Rápido. Se le voy a dar una pista, porque no me avergüenzo. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Vamos a ver si este versículo usted lo tiene que saber, estudiante, de memoria. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Mire, ese fue uno de los primeros versículos que me lo aprendí. Yo dije, me lo tengo que aprender. Y me lo aprendí. Usted también tiene que aprendérselo. Le voy a dar otros versículos adicionales. Romanos 5:1. Romanos 15:13. 2 Corintios 4:13. 2 Corintios 5:7. Efesios 2:8-9. Primera de Tesalonicenses 1, 2 y 3. Es importante la confesión. Es necesaria para que Dios nos limpie en nuestro diario andar con una naturaleza pecaminosa, hermano. Mire, y más en un mundo lleno de pecado. La gracia de Dios provee la confesión como el medio para restaurar nuestra comunión con Él. ¿Qué dice Primera de Juan 1:9? Ya lo vimos, ¿verdad? Leámoslo. ¿Qué es lo que dice? Si confesamos, este es un versículo bien importante, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pregunto, ¿cuánta maldad puede tener un creyente? Ahí dice, maldad. Él te limpia. No importa cuál sea el pecado, Él te limpia. Primera de Juan 1:8. Decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. No está en nosotros si decimos que no tenemos pecado. Si decimos no tenemos pecado aquí, la palabra pecado es un sustantivo, no un verbo. Y es singular, no plural. Singular. Entonces, esto se refiere a nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Quién pensaría que no tiene una naturaleza pecaminosa, hermano? Bueno, hay gente en el mundo que piensa esto, que ellos no tienen una naturaleza pecaminosa. Incluso los religiosos dicen que no tienen naturaleza pecaminosa. ¿Qué ocurre cuando creemos y decimos esto? Estamos engañándonos a nosotros mismos. Y la única persona a la que engañamos es nosotros mismos, y la verdad con respecto a la naturaleza pecaminosa no está en nosotros. ¿Qué dice Primera de Juan 1:10?
Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Oiga bien lo que dice el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, cuando usted ve a un religioso decir, es que yo no peco, es que yo no cometo pecado. No, 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 aquí está la pura matita, aquí está la pura leche. Nosotros somos, no, hombre, ¿cómo ha creído que yo ando pecado? Cuando usted oiga, aquí la palabra pecado es un verbo y se refiere al hecho de cometer pecados. Una persona que es así, hermano, legalista, puede ser lenta para admitir que ha pecado. Porque en su enfoque, en el enfoque que esa persona religiosa tiene, está en su caminar en lugar de las obras de Cristo. Si alguien dice que no ha pecado, entonces le hace a Dios mentiroso. ¿A quién? A Dios mentiroso. Es que mire, el religioso está enfocado, hermano, en su caminar. Si perseveramos hasta el fin, vamos a ser salvos. Pero si fallamos ahí donde estamos viviendo, no vamos a alcanzar la salvación. Pablo dice en Romanos 3:23, porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, esto no es decir queremos pasar por alto el pecado, no. O que no hay victoria sobre el pecado, porque hay victoria basada en la cruz y el poder del Espíritu Santo. Tenemos que reconocer que aún tenemos una naturaleza pecaminosa y que vamos a pecar en nuestra vida. Es el deseo de Dios que todos los cristianos crezcan en la gracia y que aprendan a depender de Jesucristo por medio del Espíritu Santo, para que puedan ustedes tener victoria sobre la naturaleza pecaminosa que todavía busca controlar nuestras vidas. En Juan 1:9, estamos en primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Podemos hacer varias observaciones en el versículo 9. Ahí está la primera. Sí. Sí. Ahí está la primera. Es una frase condicional, que significa que puede o no puede confesar. Si confesamos, pueda que sí, pueda que no. Cuando Dios señala el pecado en tu vida, tienes que estar dispuesto a confesar a Dios tus pecados. Necesitamos decir, amén. Confesar es la palabra griega homologeo, que significa decir la misma cosa, estar de acuerdo con Dios. Si Dios dice, ¿eso es pecado? Sí, Señor, eso es pecado. Amén. Avancemos. 5. En cuanto a las evidencias. A. Haber nacido en la familia de Dios se evidencia por una nueva naturaleza espiritual. Segunda de Pedro 1:3 y 4, por medio de la disciplina de Dios. Hebreos 12:6-8, porque el creyente llega a ser una nueva creación en Cristo. Ahí está. Ok. Tomemos como referencia segunda de Pedro 1:3-4. ¿Qué es lo que dice? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea que cuando hemos nacido de nuevo en la familia de Dios, se nota, se mira la evidencia de que hemos nacido. Hebreos 12:6-8. Porque el Señor, oiga bien, el Señor
al que ama, disciplina. Y azota a todo al que recibe por hijo. Aquí tenemos la disciplina del Señor. Amén. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, dice la palabra. Amén. Veamos Corintios, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Vi lo que dice? Nueva criatura es. Ahí está el nacimiento. Ahí está el nacimiento espiritual. En contraste, la comunión con Dios se evidencia por la obediencia del creyente a la voluntad de Dios y por medio del amor a otros creyentes. Ahí en rojo va a poner usted obediencia, amor. La comunión con Dios lleva frutos de dos direcciones. Primero, hacia Dios. La evidencia es la comunión, es la obediencia a la voluntad de Dios. No puede estar en comunión y andar en desobediencia, hermano. Esa no es la voluntad de Dios. La palabra de Dios. Mire, puedes cambiar del uno al otro, pero no puedes hacer ambas cosas. ¿Me entiende? Andar en obediencia y en comunión. No puedes andar en las dos cosas. Amén. La comunión con Dios produce el fruto del amor por medio de Jesucristo y el Espíritu Santo. Le voy a regalar ahí en el B otros versículos adicionales para que usted los apunte. Gálatas 5:22, creo que por ahí está. No sé. Bueno, no, apúntelo. Gálatas 5:22, 23. Efesios 5:9 y Colosenses 1 del 10 al 13. ¿Ok? Ok, vamos a seguir avanzando, hermano. ¿Qué más? Ok, ahí estamos. Vamos a estar viendo para terminar las similitudes entre la familia de Dios y la comunión con Dios. Ok, ambas son completamente por la gracia de Dios. Ambas. Ahí están los versículos para que usted pues ponga ahí, no sé si usted tiene eso ahí en su material, va a poner gracia. Ambas son enteramente por causa de Jesucristo, va a poner usted en nuestro material. Ahí tiene los versículos para que usted estudie en su casita. Ambas son disfrutadas por la fe en las promesas de Dios. ¿Ok? Apunte ahí en sus materiales. Las similitudes, ¿verdad? De la familia de Dios y la comunión. Número 4. Ambas son ilustradas en la historia del hijo pródigo. Ahí tenemos al hijo pródigo. Nosotros sabemos muy bien la historia del hijo pródigo. Es una gran ilustración de ser un miembro de la familia de Dios versus estar en comunión con Dios. Amén. Eso está en Lucas 15, del 11 al 32. Aunque hubiese muerto, quiero decirles algo, que aunque hubiese muerto en esa posilga, en esa galera de chanchos, en ese país extranjero, habría muerto como hijo de su padre. Aunque estaba fuera de la comunión con su padre, hubiera muerto como hijo de su padre. Una vez que se es hijo para siempre, aunque no siempre se es un hijo obediente, ¿verdad? Esa es la diferencia. Veamos. Mirando las dos. Ok. El hijo pródigo, mirando los dos lados, ¿verdad? Del hijo pródigo. Pues él dijo, bueno, me voy, le dijo al papá, ¿eh? Me voy a gastar mi fortuna con las prostitutas, con las rameras. Y estaba en pecado. No había comunión con su padre. Y decidió, ¿verdad? Comer. Eso pasa, hermano, cuando decidimos
actuar mal, decidimos apartarnos del Señor, el no tener comunión con el Padre, entonces es ahí donde nos va mal a todos los creyentes, a todos los hijos de Dios. Pero también él reconoció, voy a regresar, dijo él, ¿verdad? Él quería tener comunión con su padre y su padre quería tener comunión con él. Y ahí donde estaban los cerdos, ahí él dijo, voy ahí mismo, mira, aquí están los cerdos, mira, para que tengas una idea, ¿ve? Él dijo, voy a regresar a mi padre. Y le voy a decir, padre, no soy digno de ser llamado a tu hijo. ¿Le estaba pidiendo perdón? Sí. Y llega el hijo pródigo, humillado, al padre, y el padre contento, alegre, porque este hijo estaba perdido y ha sido encontrado, y hace un gran banquete, una gran fiesta, lo viste de nuevo, hace fiesta. Ahí tenemos, los dos lados, ¿verdad? Del hijo pródigo, ¿verdad? Desobediente, ¿verdad? Sin comunión con el padre, pero siempre hijo del padre. Miren, ahí está el padre, como siempre, con nosotros, ¿verdad? Aunque seamos desobedientes, aunque le fallemos muchas veces, él va a estar ahí siempre para abrazarte, para sostenerte. Pero si tú vienes a él y pides perdón, qué tremendo, ¿verdad? El amor del Padre. Amén. Bendiciones. Vamos a ver, Douglas, ahí. Vamos a ver si está por ahí Douglas, el año.